Te extendemos nuestra sincera bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Tienes variadas opciones para estudiar la lección, pero te agradecemos porque has elegido la voz de la esperanza como aquella plataforma especial para aprender las verdades intrínsecas del Evangelio. Seguro que Comparte nuestra lección con tus amigos, vecinos, parientes, y haz de ella una bendición no solo para ti, sino para muchos alrededor tuyo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Omar, fue hermoso haber estado en el concilio número 62 de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allí en St. Louis, Missouri, ¿no es cierto? En esta ocasión continuamos saludando a algunos de nuestros hermanos y hermanas que allí estuvieron. Me alegró ver a Freddy Martínez. Oh, sí. Años atrás lo conocí en la iglesia de la ETA en San Diego. Freddy me comentó que deseaba estudiar teología y oré con él y traté de ayudarle en lo que yo podía. Con esfuerzo y sacrificio, Freddy cursó sus estudios en la Universidad de Southern Tennessee. Hoy es pastor en la Asociación de Georgia Cumberland. Amén. Dios bendiga tu ministerio, Freddy, que siempre le sirvas al Señor con fidelidad. Hermoso testimonio, ¿no es cierto? Y también nos embargó la emoción saludar a Yareni y a sus padres. Yareni lucha con problemas de salud, pero eso no la impide alcanzar sus metas. Yareni estudia teología en la Universidad de Montemorelos y se graduará en mayo del próximo año, ¿no es cierto? Y nos dijo que le encanta el griego y el hebreo, más el hebreo, me dijo a mí. Tremendo. Yareni anhela ser capellana para servir al Señor. Admiramos tu dedicación y ahínco, Yareni. Amén. Serás una fiel obrera en las manos de Dios. Gloria a Dios. Oramos por ti y por tus padres. Sigue adelante. Dios tiene grandes planes para ti. Amén y amén. Bueno, Omar, esta semana repasaremos la lección número 8 para el 23 de agosto 2025, titulada El pacto en el Sinaí. Pero oremos, Omar. Claro que sí. Pidamos sabiduría celestial. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente, Señor, porque nos das esta oportunidad de abrir tu santa palabra para entender los designios que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, guíanos, abre nuestra capacidad de comprensión para que podamos hacer lo que tú deseas. Amén. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La narrativa de la liberación de Israel de Egipto impulsa nuestra entelequia hacia la justicia. Amén. Pero eso fue solo el comienzo, porque ese escenario ingenioso debía implementarse en el monte de Sinaí. Claro. ¿Sabes, hermano? La ardua labor de Moisés y la mano guiadora de Dios consistió en transformar la visión narrada del Éxodo en una práctica social que fuera sostenible, con permanencia institucional, con credibilidad y autoridad. La situación era compleja. Éxodo 12:38 dice que quienes participaron en el Éxodo eran una grande multitud de toda clase de gentes. Así dice la Biblia. Tenían muchísimo que aprender. Moisés intentaba guiarlos, pero se quejaban continuamente. Necesitaban las reglas celestiales. Para llamar su atención, Dios utilizó algo dramático y sobrenatural. Es fácil decir, después de cruzar el Mar Rojo, Dios guió a los israelitas a la tierra prometida. Ese era el plan geográficamente hablando, pero no teológicamente. ¿Saben? Sí, antes de la meta final, Dios deseó traerlos a sí mismo. Claro. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo 19, 4 al 6. Y dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas,
y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios mencionó las anteriores pruebas de su amor antes de revelar su ley. ¿Para qué? Para ganar la confianza de los israelitas, para robustecer su fe en Él y animarlos a cumplir su voluntad. ¿Sabes? En verdad Dios les aseguró bendiciones en el futuro. Les recordó las bendiciones disfrutadas en el pasado. Liberarlos de Egipto, guiarlos a través del Mar Rojo y darles maná y agua, garantizaba que Dios continuaría bendiciéndoles si ellos permanecían fieles a Él. Quizás sin esa promesa divina, las pruebas del Sinaí difícilmente habrían sido, soportadas, pero necesitaban aprender los estatutos de Dios. Ahora, antes de ordenarles a guardar su pacto y su derecho soberano, Dios los instó a prepararse para su propio beneficio. Bajo ninguna otra condición, Dios consentiría en ser el Dios de los israelitas o tenerlos como su pueblo escogido. Indudablemente el único sendero por el cual podemos transitar con Dios es el de la obediencia. Esta semana contestaremos las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios fue tan intimidante en el monte Sinaí? ¿Por qué decidió obtener obediencia mediante una demostración de poder? ¿Podría haber actuado de otra manera? ¿Cómo encaja la experiencia en el monte Sinaí con la descripción de Dios del Nuevo Testamento? Para muchos, el Dios del Antiguo suena autoritativo. Sí, el Dios del Antiguo Testamento suena hostil. Se vuelcan al Nuevo Testamento diciendo encontrar allí a un Dios más amoroso. Pero recordemos, Tito 2:11 dice, nos asegura que la gracia del Evangelio de Cristo nos trae salvación, pero eso no nos libra de la obligación de obedecer la ley divina. Romanos 3:31. Nuestra fe está arraigada a Cristo como Redentor y su poder de morar en nuestro corazón es lo que nos capacita para guardar los 10 mandamientos. Esto es verificado en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. En el Nuevo Testamento, Jesús enfáticamente afirmó el principio de obedecer la ley de Dios. Y cuando el ser humano se aleja de Dios, Dios lo busca, llamándolo de regreso a sí mismo. Eso ocurrió en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato divino y se escondieron. Dios tomó la iniciativa, los buscó preguntando, ¿dónde están? Ay, Omar, la verdad que estas lecciones son tremendas, nos enseñan ejemplos palpitantes, ¿no es cierto?, de lo que Dios desea. Es que, hermano, hermana, Dios siempre da el primer paso. Sí, Jesús afirmó esto con elocuencia en Mateo 11, del 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos llama a todos, pero nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta. Así es. Sí. Bien, analicemos entonces el estudio del domingo 17 de agosto, titulado En el monte Sinaí. Dios sacó a Israel de Egipto, guiándolo a través del Mar Rojo y el desierto. Pasaron 2 meses y llegaron al monte Sinaí. Durante aproximadamente 1 año los instruyó en ese lugar. Ahora, hermanos, la ubicación del monte Sinaí es tema de diversos debates. Hay escolásticos que proponen que el Sinaí se encuentra en Jabal Musa, en Egipto.
Otros sugieren que está en Jabal al-Laús, en Arabia Saudita. Y otros proponen que está en Har Karjón o Karkom, en el desierto de Negev. No discutiremos esas teorías. Lo más importante es que Dios estableció un pacto con su pueblo en el Sinaí. Dios mismo fundó ese contrato, concediendo gracia a los israelitas, estableciendo una relación con ellos. La estipulación formal requería que ellos oyeran la voz de Dios y guardaran el pacto. En retorno, Israel sería especial tesoro de Dios, un reino de sacerdotes, una nación santa. Lógicamente, el éxito de Israel dependía de responder positivamente a Dios. El plan divino era darles un futuro brillante si guardaban sus enseñanzas y buscaban cultivar una relación genuina con Dios. Y Él los guiaría sin precedentes hacia la tierra prometida. Israel debía aprender quién era Dios para poder amarle, obedecerle y adorarle. Durante ese año al pie del Sinaí se promulgaron numerosas leyes. La estancia de Israel en ese lugar es el eje central de la narrativa de los primeros 5 libros de Moisés. ¿Saben si allí experimentaron el fundamento de su conversión como pueblo elegido de Dios, como la única nación libre del paganismo y la idolatría? Finalmente, el regalo del Decálogo reveló los principios divinos para una vida feliz, equilibrada y próspera. Ahora, ser pueblo santo. Eso significaba estar dedicados a Dios. Claro. Y revelar el carácter divino, especialmente a las naciones circundantes, ¿no es cierto? Además, los israelitas debían funcionar como un reino de sacerdotes, sirviendo para conectar a otras personas con Dios, enseñándoles sus caminos, sus leyes. Así es. Ellos debían ser el tesoro especial de Dios. Y eso incumbía que Israel fuera su canal a fin de iluminar al mundo con el conocimiento divino. Hermanos, el establecimiento legal estipuló la fórmula general del pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios específicamente eligió a su pueblo. Como para mi padre, el pastor Jorge Grieve, a mí siempre me ha gustado los deportes. Tenis, por ejemplo, fútbol, béisbol, básquetbol, etc. Muchas veces participé como jugador, entrenador y referee. Cuando vivíamos en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos de América, fui entrenador del equipo de fútbol de la Academia de Auburn. Cada año debía elegir a mis jugadores. No era fácil, era fundamental considerar las habilidades individuales y las características grupales. Debía buscar equilibrio entre técnica, condición física, presteza de juego y actitud mental. Pero ¿saben si mi tarea principal y más dificultosa era que todos mis jugadores eran adolescentes? Sí, recuerdo. Yo debía ser equitativo y dar oportunidad a todos de participar, aunque algunos eran pobrecitos, no tenían habilidad alguna. Fueron años desafiantes, pero tuve el privilegio de que varios de mis jugadores fueron seleccionados para jugar en las ligas superiores de las universidades en Estados Unidos. Tremendo. Ahora, en la elección que Dios hace, Él nos incluye a todos. A todos. Todos sí somos elegidos. Gloria a Dios. Lamentablemente pocos nos dejamos elegir. Ahí viene la diferencia. Cuán cierto, Omar. Imagínate ser elegido por el Creador del universo. No para un equipo de fútbol, sino ser elegido como tesoro especial de Dios. La lección pregunta:
¿Qué privilegios conlleva eso? ¿Qué responsabilidades específicas tienes tú delante de Dios? A ver, Omar, ¿cómo responderías tú? Bueno, la expresión especial tesoro es importantísimo que lo entendamos. Ser considerado como un tesoro especial. En el hebreo hay una palabra que es seguliá. Es ser considerado como un ser amado de Dios, con un alto privilegio y con derechos especiales. Tremendo. Sabemos que Dios mandó a su Hijo amado para salvarme, y por eso yo quiero entregarme plenamente a Cristo. Él es la razón de mi existir. Amén, amén. Yo quiero reflejar al mundo el carácter de Cristo en mí. Amén, gloria a Dios. Es interesante que en el Oriente, cuando se movían en caravanas, los viajeros solían guardar sus tesoros en cofres. Así es. ¿No es cierto? De todas las joyas, el viajero seleccionaba la de más valor. Podía ser un diamante, una gema, etc. Y guardaba esa joya de valor no en un cofre, sino en el centro de su pecho, normalmente pendiendo de una cadena. Esa joya era única, valiosa, era especial tesoro para ese viajero. Y cualquier enemigo que buscara arrebatarla de su dueño debía vencerlo o matarlo. Ese viajero escudaba su especial tesoro con su propia vida. Para protegernos como su especial tesoro, Jesús entregó su propia vida. Amén. Muchas veces el enemigo nos llena de inseguridades que desvían nuestra identidad en Cristo. Así es. Permitimos que nuestro valor se base en las opiniones de otros. Buscamos el valor en base a la ropa que vestimos, el trabajo que tenemos o nuestra posición económica. A veces cuando alguien nos desprecia, llegamos a pensar que no valemos, que incluso nos merecemos los maltratos. No debemos olvidar que nuestro valor no depende de ninguna de estas cosas. Nuestro valor depende única y exclusivamente de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Salvador Jesús. Amén. Somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Alabado sea el Señor. Qué verdad preciosa. Hermano, hermana, es tiempo que dejes de darle ventaja al enemigo, pensando que no vales nada. Es tiempo que dejes de buscar la aprobación de otros. Es tiempo de sentirte valioso, especial. Ya has sido aceptado. Amén. Y aprobado por Dios. Así es. Vales muchísimo. Dios lo dijo, lo confirmó, lo reafirmó y lo manifestó. Jesús te compró con su sangre y Él merece que hagas un esfuerzo diario para ser mejor hijo o hija de Dios. Seguimos estudiando la lección del lunes 18 de agosto, titulada La preparación para recibir el don. Nos alegra tu compañía y que compartas este material con tus contactos por las redes sociales. Claro. Bien, los israelitas sabían que Dios se les revelaría en el Sinaí, por supuesto. Pero para merecer tal revelación debían prepararse espiritualmente. Claro. Al salir de Egipto, ellos se encontraban en un nivel bajísimo de espiritualidad. Vagaron durante 7 semanas por el desierto para purificarse espiritual y mentalmente. Solo al llegar al monte Sinaí alcanzaron el nivel de espiritualidad imprescindible para presenciar la revelación divina. Así fue. Éxodo 19, del 9 al 25, registra que Israel se preparó para recibir los 10 mandamientos, conforme a instrucciones específicas de parte de Dios. Debemos entender que la pureza exterior debía reflejar total dedicación a Dios. Además, debía reinar en todo el pueblo la armonía, la paz y la unidad.
Desde la liberación de Egipto había habido constante descontento y desacuerdos, pero ahora debían demostrar confianza absoluta en Dios. Finalmente hubo una paz profunda, como si todo el pueblo fuera un solo hombre, con una sola voz, con un solo corazón. Estaban listos para la espléndida manifestación de la gloria divina. Dios sacudió la montaña, vieron fuego y humo, asombrosa demostración de poder. Éxodo 19:16 lo describe. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Oh, aterrorizados, pávidos, rogaron a Moisés que hablara con Dios. Dijeron, si Dios nos habla a nosotros directamente, moriremos. En ese momento, el pueblo estaba exactamente como Dios lo deseaba, atento, alerta, solícito a oír su voz. Y Moisés avanzó osadamente hacia el límite entre el campamento y la montaña. Oh, Omar, era espeluznante la escena, ¿no es cierto? Sí. Con el monte cubierto de humo y el temible sonido de trompeta. Moisés no pudo permanecer en silencio. Para aliviar la tensión, prorrumpió en palabras, quizá las palabras registradas en Hebreos 12:21. Estoy espantado y temblando. Implícita es la profundidad del texto en Éxodo 19:19. Sí, lo es. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Tremendo. Dios ordenó, todos los líderes religiosos debían santificarse. Claro. En el pueblo no debía cruzar el límite entre el monte sagrado y el campamento. Ahí tenían que mantenerse, ¿no? Ahí. Moisés oyó los mandatos divinos, descendió anunciándolos al pueblo. Así fue. Eso fue impresionante. Luego volvió a escalar la montaña. Oh. Qué condición física la de Moisés, ya estaba anciano. No era un plebe, un chamaco, un cipote, un pibe. Moisés tenía 80 años de edad. ¡Wow! Digno de admirar, ¿no es cierto? Y al encumbrar el Sinaí, Moisés recibió el preciado regalo, el Decálogo, el corazón de la revelación de Dios y la ética bíblica, la carta magna de la enseñanza de la Biblia, la esencia, el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. Notemos, hermanos, los principios del Decálogo siempre son y siempre serán eternos y universales. El Decálogo fue anunciado y escrito por Dios. Éxodo 31:18 lo identifica como el testimonio, en el hebreo, Hedut. Éxodo 34:28 lo describe como las palabras del pacto, en el hebreo, Divrei Haberit. En Deuteronomio 9:9 esas palabras están escritas en las tablas del pacto. Ni Éxodo ni Deuteronomio puntualiza el término los 10 mandamientos. En el hebreo, mitzvot. Pero si vemos que de 3 veces el decálogo es considerado las 10 palabras. ¿Sabes decir? El término hebreo es Hazaret Hadevarim, que significa palabras o sentencia, asunto, discurso, promesa o una expresión divina. Muy interesante. El Decálogo en Éxodo y en Deuteronomio encuadra las compilaciones divinas. Así es. Ahora, existen 2 versiones del Decálogo con pequeñitas diferencias. Éxodo 20 del 1 al 17 y Deuteronomio 5 del 6 al 21. La segunda versión fue presentada oralmente por Moisés a Israel
casi 40 años después del Sinaí, justo antes que el pueblo entrara a la tierra prometida. Esas circunstancias explican las ligeras diferencias entre ambas versiones. Indudablemente, la entrega del Decálogo en el Sinaí fue un suceso trascendental y decisivo. Debido a nuestras imperfecciones morales y espirituales y nuestra tendencia a hacer lo incorrecto, no podemos negar ninguna necesidad vital de ese código de conducta. Claro que no, la necesitamos. Claro, ¿no es cierto? El Decálogo descuella por encima de todas las otras leyes morales y espirituales, hermanos. El Decálogo es la única ley capaz de controlar eficazmente la conciencia. Es un manual condensado para el comportamiento humano. Abarca todo lo que atañe a nuestros deberes. Jesús se refirió al Decálogo, la ley de Dios, como el camino por el cual se puede alcanzar la vida eterna, adecuado para toda sociedad humana. La ley es aplicable y está en vigencia. Nunca puede volverse anticuada, pues expresa inmutablemente la voluntad y el carácter de Dios. Ahora, Pablo citó el Decálogo resumiendo que solo con amor podemos guardar la ley. Romanos 13 del 8 al 10. El amor es la suma de la ley de Dios porque Él es un Dios de amor. Y al pensar en esto, Omar, la lección pondera la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo explicarías tú que los 10 mandamientos expresan el amor de Dios? ¿Qué crees? Bueno, la expresión máxima de Dios es los 10 mandamientos. Es el reflejo del carácter del Padre. Claro que sí. Cuando hay libre albedrío, tiene que ser basado en el amor. A donde hay amor, hay libre albedrío. Entonces, la ley, ¿qué fue? Una expresión de amor. ¿En qué sentido? Si amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si amo a mi prójimo, no le voy a quitar su cónyuge. Si amo a mi prójimo, no lo voy a robar, ni voy a criticarlo, ni voy a codiciarlo. Por eso está basado en el amor a Dios primeramente y luego a mi prójimo. Tremendo. Ahora necesitamos a Cristo y para guardar la ley, ¿qué papel juega Cristo? Él en realidad hace algo especial en mí. Claro, porque el único que puede guardar la ley en nosotros es Cristo. Claro que sí. Tenemos que contemplarlo, tener una relación íntima con Cristo. Amén. Y de por sí, si Cristo mora en mí, entonces ya no me apetecen las cosas del mundo. Seguro que sí. Bueno, hermano, hermana, la función de la ley de Dios no es enseñarnos a alcanzar la salvación por observarla. No debemos guardar la ley de Dios para ser salvos. No, la guardamos porque somos salvos en Cristo. Amén. La ley no es fuente de vida en sí, es el medio por el cual manifestamos, expresamos la vida que tenemos en Cristo Jesús. Pasemos a la lección del martes 19 de agosto, titulada El don del Decálogo. La Biblia considera la ley de Dios muy positivamente, como lo explica el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 5, versículos 16 al 17 y Juan 14, 15. Hermosos poemas fueron creados sobre la ley, como el Salmo 119, una obra maestra. También el Salmo 19 alaba el Decálogo y Salmo 1 nos invita a meditar en la ley día y noche, pues nos protege del mal y nos da sabiduría, entendimiento, salud, prosperidad y paz. Gloria a Dios. ¿Sabes? La autora Elena G. de White nos dice, en el libro Dios nos cuida, página 231, cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Consideremos esto. El Decálogo no comienza con los mandamientos, sino con la acción misericordiosa de Dios hacia su pueblo. Éxodo 22 dice,
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Manifiestamente Dios primero se identificó, mostrando su gracia al otorgar libertad y salvación a Israel, y luego él reveló su voluntad. Indudablemente, hermanos, los mandamientos deben ser observados por amor, en gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, el decálogo tiene funciones cruciales. Claro. Veamos algunas. En primer lugar, la ley de Dios garantiza libertad. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17 y Santiago 2:12. Es como una valla que crea un amplio espacio libre para la vida y nos advierte que más allá se encuentran peligros, problemas, complicaciones y muerte. Número 2. La ley es un espejo, lo dice Santiago 1 del 23 al 25. En ella vemos cuán sucios estamos y cuánto necesitamos ser purificados. Ahora, hermanos, la ley revela nuestra pecaminosidad, pero no puede purificarnos del pecado, Romanos 3:20. En tercer lugar, la ley de Dios es un letrero indicador que nos guía como ayo hacia Cristo. Gálatas 3:24 así lo afirma. Nos señala a Jesús, el único que nos limpia, el único que puede perdonarnos y nos transformará. Número 4. El decálogo es la promesa de Dios para nosotros. Al proclamarla, Dios prometió que sus normas deben ser parte de nuestras vidas, que mantendremos una relación cercana con Él, a tal punto que no desearemos lo prohibido. Permaneceremos felices en comunión con Dios y Cristo realizará la obediencia en nosotros por el poder de su gracia, su palabra y el Espíritu Santo. Ahora, es importante entender que la palabra clave que Dios utiliza para resumir el decálogo es amor. Así lo afirma Romanos capítulo 13, versículo 10. El mandato más importante involucra el amor, expresado de dos maneras: amar a Dios y amar al prójimo. El decálogo en los primeros 4 mandamientos interpreta lo que significa amar a Dios. En los últimos 6 interpreta lo que significa amar al prójimo. Entonces, el decálogo comienza honrando a Dios sobre todas las cosas. Ese es el amor vertical. Y continúa con el respeto al prójimo. Ese es el amor horizontal. Hagamos un repaso parafraseado de los 10 mandamientos. Primer mandamiento: honrar y reverenciar a Dios, darle el primer y más elevado lugar en nuestra vida. Segundo mandamiento: honrar y preservar la posición única de Dios, no reemplazarlo por ningún tipo de ídolo, ya sea físico, simbólico o espiritual. Nuestros afectos más puros deben pertenecer a Dios. Tercer mandamiento: reverenciar el nombre de Dios, sin su reputación, su carácter, nunca tomar su nombre en vano. Cuarto mandamiento: honrar su día de descanso y adoración, el sábado, el cual denota la señal distintiva de nuestra lealtad a Dios como nuestro Creador y Redentor. Quinto mandamiento: honrar a nuestros padres. El lenguaje que usamos, los gestos, cómo los tratamos, todo debe estar saturado de respeto hacia nuestros progenitores. El sexto mandamiento: respetar la vida. No matar es no asesinar en ninguna circunstancia, incluidos los conflictos de guerra, el aborto, el suicidio, el descuido de la salud. Séptimo mandamiento: honrar el matrimonio creado por Dios. Salvaguardar el vínculo matrimonial con mutuo respeto y fidelidad. Octavo mandamiento: respetar la propiedad ajena. No hurtar incumbe no robar nada a nadie. Incluye juegos de azar, malversación de fondos, cobrar deshonestamente, sobornar, etc. Noveno mandamiento: respetar la reputación ajena, no dar falso testimonio. Procura proteger a los seres humanos del flagelo de la calumnia. Y en décimo mandamiento es
No permitir que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Incluye el afecto despronunciado por algo o alguien. Ahora te preguntarás, ¿por qué tantos no? No hagas esto, no hagas lo otro. Ay, Omar, recuerdo cuando nuestros niños estaban pequeñitos y repetíamos la palabra no decenas de veces. Oh, los límites son necesarios para criar a nuestros hijos, pero llega un momento que satura la paciencia. Decidimos quitar todos los adornos y cosas peligrosas que había en la casa, ¿no es cierto? Claro. Para que ya no tuviéramos que decir no todo el tiempo. Como padres y madres podemos equivocarnos, pero cuando Dios utiliza la negación en su ley, no es simplemente una prohibición vacía. Tiene un propósito. ¿Y cuál es? Proteger nuestra relación con Dios, Seguro. proteger nuestra vida, nuestra propiedad, nuestra familia y nuestra reputación. Amén. Al obedecer los estatutos divinos, demostramos que amamos a Dios. Claro que sí. Jesús dijo allí en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La verdadera obediencia, hermano, hermana, es simplemente una expresión de amor, gratitud hacia Dios. Algo que se intensifica en la manera en cómo tratamos a nuestro prójimo. Seguimos con la sección del miércoles 20 de agosto titulada Diferentes funciones de la ley de Dios. Hermano, hermana, agradecemos que elijas a la voz de la esperanza para repasar la lección de escuela sabática. Amén. No olvides compartirla por las redes sociales. Así sea. Dios te bendiga ricamente. Bueno, cuando hablamos del decálogo, hablamos de cómo Dios se revela a sí mismo y cómo nos desvela su carácter precioso. ¿Sabes, hermano? Dios es santo, justo, bueno, y su ley contiene las mismas características. Pablo lo confirma en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El decálogo revela el carácter de su autor y expresa su pensamiento, su voluntad. Entendamos esto. La santidad de la ley nunca es disminuida por el hecho de que revela el pecado o porque ha sido utilizada por el enemigo para incitar a los pecadores a transgresiones aún mayores, atrayendo sobre sí mismos, lógicamente, condenación y muerte. La culpa o falta no se halla en el mandamiento santo, sino en Satanás y en los impíos, que en su pecaminosidad son incapaces de vivir conforme a la suprema norma de pureza y santidad. La ley también reivindica con justicia y es correcta en sus exigencias, sí lo es. Destaca la norma de un carácter justo. Aunque las acusaciones de Satanás afirman lo contrario, la ley solo pide la obediencia que está al alcance del ser humano. ¿Sabes, Nesí? La vida de Jesús, plena en obediencia, confirmó la justicia de las exigencias de la ley de Dios. Seguro que sí. Además, demostró que la ley puede ser obedecida y manifestó la excelencia del carácter que se adquiere al guardarla. Claro, entonces al obedecer como Jesús, también declaramos que la ley es santa, justa y buena, ¿no es cierto? Pero los que violan los mandamientos de Dios apoyan la acusación de Satanás, de que la ley es injusta, que no puede ser obedecida. ¿Sabes? La ley en griego, agathos, es buena en un sentido moral. Sí lo es. El único propósito de los mandamientos es que disfrutemos de vida y bendición, tanto ahora como por toda la eternidad. Ahora sabemos muy bien que la ley no nos salva, sino nos muestra al que salva. Seguro. Indudablemente, si la ley es obedecida, nos proporcionará justicia y felicidad. Amén. Pero es Cristo que nos pone el deseo de obedecer. Hay dos principios que debemos de notar. Primero, la ley de Dios es como un cerco que crea
amplia libertad para la vida y al mismo tiempo nos advierte, cuidado, más allá hay peligros, problemas e incluso la muerte. Claro. En segundo lugar, la ley es una guía que nos lleva a Jesús, el único que perdona nuestros pecados. Amén. De esta manera, la ley nos asesora como un pedagogo, un custodio hacia Cristo. Claro que Cristo sí. es la esencia de la salvación. Seguro que no sí. hay otro. Por añadidura, hermanos, hay otra analogía para la ley presentada en el Nuevo Testamento. Leamos Santiago 1 del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tremendo. Claramente, hermanos, la ley es ejemplificada como un espejo que revela nuestros defectos. Al mirarme en un espejo, demuestro un deseo genuino de descubrir mi verdadera situación, Claro. pero el espejo no soluciona ningún problema que vea reflejado allí. ¿Sabes, hermano? El espejo solo muestra si tengo el rostro sucio o manchado y me acusa. Así la ley de Dios me da a conocer mi rostro moral, echado a perder, con defectos y manchado con el pecado y me acusa. Hermano, hermana, oír y entender la ley de Dios es como mirarnos en un espejo. Cuando contemplamos los preceptos perfectos de la ley y cómo se amplifican en el carácter de Jesucristo, percibimos nuestras faltas y defectos. El espejo de la verdad nunca adula, pero nuestra prueba de sinceridad y propósito radica en nuestra respuesta a la exhortación de la ley. Ahora, la salvación es por fe, no por obras, incluidas las obras de la ley. Muchos cristianos afirman que la ley ha sido abolida, que ya no debemos obedecerla. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Romanos 7:7, el apóstol declara: yo no conocí el pecado, sino por la ley. Hermano, hermana, si la ley misma define el pecado, la afirmación de que la ley ha sido abolida es una interpretación errónea, lógicamente. La existencia de la ley es precisamente la razón por la cual necesitamos el Evangelio. Ay, Omar, con esto en mente, lo que tenemos que pensar es lo que la lección nos pregunta. ¿Has tenido éxito al intentar obedecer la ley de Dios como para basar tu salvación en ella? ¿Qué piensas, Omar? Nadie es perfecto. No. Todos somos pecadores y también es imposible obedecer la ley de Dios por mis propios esfuerzos. Solo por medio de Cristo en mí tendré las obras de Cristo y los frutos de Cristo, que es la obediencia a la ley. Seguro que sí. Mi salvación está basado en la gracia redentora de Cristo. Amén. Y nada más. Pero si Cristo mora en mí, nueva criatura soy, y Él cumple en mí los 10 mandamientos. Gloria a Dios, bien dicho, hermano, hermana. Si tu conciencia te atormenta, si sientes que eres pecador y buscas llegar a ser justo, ¿qué haces? ¿Miras en torno tuyo para ver qué obras podrías realizar en tu vida? ¿O a dónde podrías ir para lograrlo? No. Tú buscas ir a Cristo, Claro. aferrarte a Él Bien dicho. y creer firmemente que Él es justo, bueno, santo. Entonces te nacerá hacer su voluntad. Te nacerá obedecer sus mandamientos y, lógicamente, ser como Él, justo, bueno y santo. Hermano, hermana, al recibir la ley en Cristo, Él obra en ti la pureza de carácter, esa pureza que te traerá gozo,
a través de los siglos eternos. Maravillosa enseñanza Tremendo, de esta sí, lección. tremendo. Bien, veamos el estudio del jueves 21 de agosto titulado La ley como promesa de Dios. El decálogo nos encausa, nos motiva a vivir una genuina vida cristiana, siendo hacedores de acciones semejantes a las de Jesús. Amén. Verdaderamente todos seremos juzgados conforme a nuestras obras. Romanos capítulo 2, versículo 6 así lo afirma. Y solo la ley nos proporciona, una norma segura para justipreciar nuestras acciones. Ahora, Romanos 3, 20 al 24 dice que no somos salvos por guardar los 10 mandamientos, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Seguro que sí. Cuando Moisés describió los 10 mandamientos, él usó el término hebreo devarim, viene del plural de davar. Eso no significa literalmente mandamientos, sino que significa palabras, Eso es. promesas. Hermano, hermana, en la Biblia, davar se traduce en numerosos textos como un vocablo que expresa la idea de promesa. Elena G. de White coincidió con esa función del decálogo. En el devocional Dios nos cuida, página 231, ella dijo, los 10 mandamientos son 10 promesas. Debemos entender, hermanos, los 10 mandamientos como promesas divinas, destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Dios pueda obrar maravillosamente en nuestro favor siempre que le seamos obedientes. Claramente la ley se internaliza en nuestro corazón y no debe verse como una carga, sino como un gozo. Al vivir el decálogo correctamente, guardamos sus promesas con motivos correctos y obedecemos sus preceptos por gratitud a lo que Dios hizo y hace por nosotros. Entendamos así claramente, la gracia no cambia la ley, pero nuestra actitud hacia ella sí cambia. Claro. Pablo se opuso al legalismo y al mal uso de la ley de Dios, pero no a la ley misma. Entonces, sí, ¿cómo podemos nosotros obedecer a Dios? Pidiéndole que tome nuestra debilidad y nos fortalezca. Claro. Ezequiel 36, 27 promete que Dios nos dará su Espíritu Santo, quien nos impulsará a obedecer su santa ley. Ahora notemos, ningún texto bíblico menciona que la ley de Dios ha sido abolida, hermanos. Definitivamente Jesús no es el fin de la ley, en el sentido de terminación o cesación de su validez. No, Romanos 10:4 afirma que Jesús es el telos, que significa la meta, el propósito de la ley. Jesús es la clave hermenéutica que revela el verdadero significado y la función de la ley. Entonces es incorrecto afirmar que Cristo invalidó, terminó, sustituyó o abrogó la ley. Al contrario, Cristo le da significado a la ley. Y bueno, pensando en esto entonces, Omar, la lección nos pregunta, ¿de qué manera la ley señala a Jesús? ¿Qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de conducirnos a Él? ¿Qué piensas? Bueno, sí, la ley me muestra mi estado pecaminoso, mi suciedad. Pero yo no puedo agarrar la ley, ir, pasar mi cara en el espejo o refregarme en la ley para poder limpiarme, porque la ley no tiene propiedad de limpieza, sino solo de mostrarme que necesito ser limpio por medio de Cristo. Amén, amén. Cristo es el que Dios, por medio de la ley, señala a su Hijo, al único sustituto, el único que puede solucionar, el único que te puede capacitar y darte a ti lo que tú tanto necesitas. Claro. El perdón. El perdón, la solución a nuestros pecados. Esto es importantísimo. Así es.
No basta estar convencidos de la excelencia de la ley, hermano, hermana. No basta reconocer la sabiduría y justicia de sus requerimientos, no. No basta solo asentir que los 10 mandamientos son buenos. Ningún intenso esfuerzo de obediencia de parte nuestra sirve para superar nuestra pecaminosidad, a menos que nos entreguemos totalmente a Cristo por fe. Ahora, si intentamos hallar la victoria por nosotros mismos, sin tomar en cuenta el poder de Cristo, estaremos condenados al fracaso y a la condenación que la ley nos hace. No podemos ganar nuestra salvación ni merecemos la redención. Somos salvos por gracia por medio de la fe y esto es don de Dios. Claro que Pero sí. la ley apunta a Jesús con excelencia. No fue abolida. Van juntos los dos conceptos porque en Jesús encontramos el cumplimiento de la ley. Amén. Un ejemplo seguro que podemos emular, seguir, hermanos. Entonces, cuando obedecemos la ley de Dios por amor, por gratitud a Él, por la salvación que nos ha otorgado gratuitamente, experimentamos la plenitud de una relación salvadora con Él. Así es. Disfrutamos de las grandes ventajas de obedecer la ley de Dios y gozamos de la Claro. seguridad de saber que nuestra salvación Así se es. encuentra en Jesús. Gloria a Dios por este bendecido estudio, Amén. ¿no es cierto? Recapitulemos, hermanos. Número 1, los israelitas tenían la responsabilidad de representar a Dios. Nosotros también tenemos la responsabilidad de ser la voz de Dios aquí en la tierra. Número 2, Dios no solo regaló los 10 mandamientos a los israelitas, sino a toda la humanidad. Así es. Él desea que le presentemos nuestra vida y que obedezcamos sus mandamientos. Número 3, cuando analizamos el decálogo, es tan sencillo como lo expresó Jesús. Si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Número 4, la ley nos guía y nos protege. Somos salvos por gracia y por fe. Debido a esa fe, las obras vienen porque amamos a Dios. Y número 5, la ley no ha sido abolida. Nuestra meta es imitar el carácter de Dios y lo logramos guardando su ley, pero solo Cristo en nosotros eso puede pasar. Esperamos que hayas sido grandemente bendecido, bendecida, que tu vida espiritual se haya enriquecido. Pero aquí no termina esto, No, la semana que viene escudriñaremos otro tema fascinante. La próxima lección se titula ¿Cómo vivir la ley? Conéctate por este mismo medio y estudiemos juntos otra vez. Además, habrá un buenísimo tema este viernes presentado por el pastor Omar Grieve. Se titula Aversión a la corrección. Bueno, estimados, estamos en un tiempo que la gente odia que Dios corrija, que Dios te diga lo que está mal, que toque tus heridas, porque queremos vivir en un área de grises. Sintonízanos, no te vas a arrepentir. Claro que sí. Cada semana tenemos estos impresionantes temas presentados por el pastor Grieve. En realidad son para crecimiento espiritual, para que tú los utilices en forma práctica en tu vida y también los compartas con tus amistades, con tus familiares, que muchos puedan estudiar la palabra de Dios, no solamente a través de la escuela sabática, sino a través de toda la programación que la Voz de la Esperanza ofrece. ¿Sabes? Sin ti, hermano, hermana, nuestro estudio, nuestro esfuerzo no vale nada. Tu compañía es la que trae valor a todo lo que hacemos. En el nombre de Dios, en nombre también de la Voz de la Esperanza, te agradecemos por tu apoyo, agradecemos por tus ofrendas al ministerio y agradecemos también por tus oraciones. ¿Sabes? Nosotros siempre oramos por ti, por los tuyos. Te mantenemos allí en nuestras plegarias porque Dios es fiel para cada uno de sus hijos. Por mientras, nos despedimos en el amor de Cristo. Ahora te digo a ti y a los tuyos, Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.